Ahí va, ¿eh? Ok. Bueno, buenas noches, bienvenidos a Tras un manto de neblina, 1982. Hoy contamos con un invitado, Miguel Figueroa. eh, Estamos en Mar del Plata, él en la actualidad. Y bueno, y vamos a hablar sobre distintos temas y yo, sin más, dejo que se presente él. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, Tocayo. Mi nombre es Miguel Ángel Figueroa, soy ex soldado de Cristo clase 63, movilizado como muchos con motivo del conflicto bélico allá en 1982, y quedando luego del desplazamiento con mi unidad acantonado en las cercanías de Comodoro Rivadavia, más específicamente haciendo protección antiaérea al Aeropuerto Internacional de Comodoro. Perfecto. Bueno, hoy teníamos unos temas que va a hablar Miguel. Miguel, vamos a decir así, es un especialista en el informe de Rattenbach, ¿no? Y bueno, hay muchas verdades que mucha gente poco conoce del tema, pero yo voy a dejar que él haga su presentación e inicie los temas y no quiero interrumpirlo más. Adelante, Miguel, tenés el micrófono abierto. Bien, bueno, sí, interrumpirme cuando lo creas conveniente o creas que tengo que aclarar. Bueno, debido a que la mayoría, por no decir el 100% de los veteranos continentales movilizados en aquella oportunidad a 6 bases, que en ese momento no sabíamos que iban a ser 6 bases, seguramente fueron 6 bases y algunas acantonamientos más, pero bueno. Se ha hablado muy poco de esto y generalmente somos los que estamos involucrados, los que hablamos del tema. Y a mí me surgió una gran duda cuando las leyes nos dejaban afuera, porque en el artículo 1, generalmente de casi todas las leyes que se crearon para pagar beneficios y pensiones, siempre se exigía haber tenido acciones efectivas de combate. Y esas fueron las razones, con un conocimiento total por parte de algunos operadores, para dejarnos fuera de tales beneficios. Hemos sido bastardeados y llamados los casiboy. Entonces, como eso me molestó tanto, mientras muchos camaradas se dedicaban a hacer marchas, acantonamientos, toma de plazas, toma de parques y cuantas ubicaciones se podían hacer para visibilizar nuestra temática, yo me dediqué a investigar y caí en un texto que encontré un día tirado en el piso. Se ve que alguien lo desechó y justo era algo que me dio el puntapié para iniciar la investigación. Porque todos en las 6 bases tuvimos acciones eh, de apoyo logístico por reserva, como se le llama. Por algo, a todas nuestras unidades se las había bautizado como de retogas. Y esto ha sido hablado en muchas oportunidades con muchos integrantes de distintas organizaciones veteranos continentales, explicando los pormenores de las vicisitudes vividas en cada una de esas casas. Comodoro era un lugar muy amplio, con extensión, que luego fue ocupado por muchas unidades de todas las armas, inclusive ahí se estableció el quinto cuerpo del ejército, que era el caballito de batalla del general García. Entonces yo dije, bueno, ¿dónde puede estar certificada nuestras acciones? Y empecé por encontrar, digamos, la importancia de las bases continentales. ¿Y dónde fue el mejor elemento? Y lo que yo bauticé como la Biblia para el veterano de guerra, que es el informe Rattenbach. El informe Rattenbach tiene unos 17 tomos, yo no me leí los 17, traté de acortar un poco de camino y solo empecé a buscar en las declaraciones de los generales intervinientes. Y casualmente, en todos ellos se hablaba de la importancia de las bases. Es decir, que sin nuestra existencia, nada de lo que sucedió en las islas hubiera podido llevarse a cabo, ya sea por el
transporte de armamento, de cartuchos de guerra, de alimentos, de materiales para comunicación, de repuestos para distintos cañones que se estaban terminando de emplazar en las islas. Y bueno, son infinidad de cosas que nosotros aportábamos, además de la orden de guerra, que era defender la base. Y puede haber existido alguna ubicación que tuvo algún privilegio mayor, como poder ser retirados, invitados por casas de familia a pasar el día. Pero eso no sucedió en todas las casas. Lo que pasa es que a veces, como hubo algún que otro hecho aislado, los amigos reconocidos no se agreden ni nos generalizan a todos dentro de los mismos beneficios. Pero por suerte se han escrito muchos libros respecto de las incursiones militares por parte no solo de los ingleses, sino también de la camaradería de los carabineros chilenos. Como dije anteriormente, el informe Rattenbach declara mucho y releva a muchas ciudades. Yo principalmente le dediqué un apartado a Comodoro Rivadavia, donde no hubo un solo general del continente y en las islas que no hicieran mención a esto. Yo voy a citar algunos para que si algún curioso o dudoso de lo que digo quiere certificarlo, le voy a decir en qué tono y en qué folio lo puede leer, porque imagínense que yo no hice una transcripción general de todo, sino sería imposible físicamente tenerlo acá. Tengo todos los tomos en mi computadora, pero me he tomado el trabajo de hacer una extracción de los principales artículos que son los que resaltan lo que estoy diciendo. Miguel, discúlpame 2 minutitos. Es importante esto porque yo acá tengo 2 críticos, ¿viste? Que siempre salen a hablar. Aparte, tienen tan poco valor los muchachos estos que critican, que están con seudónimos, ¿viste? Ajá. Entonces parece como que tuviera vergüenza estos muchachos cuando salen a criticar y salen a criticar mal, de decir quiénes son y dónde estuvieron, ¿viste? Pero bueno, dale, continualo, para que lo tenga claro de dónde lo sacamos, porque ellos dicen que nosotros inventamos, ¿viste? Pero bueno, dale nomás. Sí, no, yo he tenido varios debates también con varios compañeros y después me han estado discutiendo solo. Yo consulto una base de datos que ahora actualmente está bloqueada, se ve que se han dado cuenta de dónde se extraen las informaciones, entonces está bloqueado, que se llama La Perla Austral. Es una página muy interesante donde hasta hace muy poco estaba el nombre y apellido con unidad y se han tomado tanto trabajo la gente de inteligencia que la armó que ahí decían inclusive si habían combatido o no habían combatido. Y caía por decantación que todos los que habían estado establecidos en las instalaciones cercanas o dentro del puerto argentino, obviamente no habían entrado en combate. Pero bueno, cuando yo profundizaba en eso, y me fui al último tema que quería tocar, cuando profundizaba en eso, entonces ya el debate se terminaba. Bueno, como les decía anteriormente, poco y nada se habla sobre el continente, donde funcionaron 6 bases. Yo uso una ayuda de memoria porque no quiero fanatizarme con mi experiencia personal, entonces trato de tener un informe al lado y no saltarme, con mi fanatismo no saltarme del relato, porque a veces me ha pasado. Entonces ahora me ayuda mucho con un escrito para no saltarme. Bueno, la gente sabrá y mucha no, que había 6 bases de guerra, generalmente en ellas había aeropuertos, y si no había instalaciones marítimas para que pudieran acercarse embarcaciones, de donde se actuó la flota británica. De esos 6, Trelew, Comodoro Rivadavia, San Julián, Río Gallegos, Santa Cruz, Río Grande, y como dije antes, otras localidades intermedias y más pequeñas que funcionaban como postas. Y Gran Bretaña solo podía disputar los territorios insulares,
se suponía que no podía atacar el continente, pero militarmente lo iba a tocar. Ya es más que sabido y está confirmado, después se abrieron los archivos secretos, que la CIA, en colaboración con la inteligencia chilena, nos hacían espiar a nuestras espaldas y eran quienes informaban directamente a Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Ronald Reagan le pide a Thatcher que no haga inversiones en el continente y esta lo desobedece y después la historia dejó asentado la cantidad de incursiones que hubo, donde como mínimo se provocaron 4 operaciones, de las cuales 2 se llevaron a cabo, y el resto las pudimos, digamos, anular por la acción directa e indirecta de las tropas que estaban acampanadas en el continente. Entonces, por ejemplo, para que vean los camaradas, que yo me he tomado el trabajo de leer, me ha llevado meses y años leer y sacar los extractos. Por ejemplo, el general Mario Benjamín Menéndez hace sus declaraciones en el cuerpo 2 de declaraciones del informe Rattenbach, declara entre los folios 480 al 527 que, por ejemplo, en el folio 482 cita a Comodoro Rivadavia como parte operativa para las acciones. En el folio 484 justifica mayor defensa en Puerto Argentino. Él quería que todo el poderío se centralizara en Puerto Argentino. En el folio 489 al 490 cita que una cantidad de 1000 hombres iban a ser enviados a Puerto Grande. En el folio 499 informa que el ejército argentino tuvo una totalidad de 200 hombres muertos al día del cese del fuego del 14 de julio. Y así consecutivamente existen montones de declaraciones que están foliados donde dice, por ejemplo, que en el folio 513 dice se establece el Centro de Operaciones Conjuntas con fecha 17 de mayo del 82 en Comodoro Rivadavia. Y así lo repite montones de veces, haciendo saber que o pide refuerzos o justifica o reclama cosas que no se le mandan desde el continente. O sea, esto es lo que dije al principio. Si nosotros no hubiéramos estado cumpliendo los roles que nos exigían las distintas fuerzas a las que pertenecíamos, muchas más hubieran sido las bajas. Y eso a mí me daba todavía cierta culpa después de montones de años, porque digo, la puta madre, que es suficiente lo que hicimos, que murieron 649 personas. Y entonces, después empecé a buscar que no todos eran tan generales como parecían, tal cual el caso del famoso Mohamed Zainuddin, que en sus declaraciones, cuando tenía que hacer una declaración ante una junta militar, se pone sensible, sentimental, y empieza a contar como propio los combates que después tuvieran los oficiales Reyes, Esteves y Centurión. Cuando él estaba en la otra punta, él estaba en la península de Freycinet, en el grueso de todo el regimiento, dado que solamente la unidad C había sido trasladada a Darma. El regimiento de 25 de infantería, ¿no? Estaba exacto, esos estuvieron en el desembarco con las distintas unidades de infantería de marina, pero después se los dejó en la península de Freycinet, que es donde estaba a pocos metros el aeropuerto de Malvinas. Entonces, para no aburrirlos con todos los folios y declaraciones que en definitiva repiten lo mismo, les voy a comentar un poquito también cuáles eran las estrategias o las órdenes que se había dado el almirante Anaya al vicealmirante Juan Lombardo. Juan Lombardo, indagado, dice que en el folio 92 de sus declaraciones están en el cuerpo 1 del informe Rattenbach, por si alguno quiere buscar y tomarse el trabajo de leer,
declara de los folios 92 al 102 y dice, por ejemplo, en el folio 92, que había que hacer una defensa simbólica hasta que el enemigo mostrara una superioridad tal que sería incompatible la defensa efectiva de las islas. O sea, había que hacer un poquito de ruido y cuando nos viéramos superados, rendir. Esa era la orden principal bajada por Anaya. En el folio 93 significa que no se debía comprometer ningún esfuerzo. Sin embargo, mandan a Lara Santa Fe, que en aquella época estaba igual que Lara San Juan de hace poquitos años. O sea, la capacidad operativa de esos submarinos daban pena. Pero se lo usó igualmente para trasladar refuerzos, que luego fue atacado en Iquique y no pudo volver. Y eso ocasionó pérdidas de vidas humanas también. En el folio 94 se le pregunta nuevamente, ¿por qué mandó la Santa Fe? Si iba a llegar junto con la flota inglesa. O sea, fíjense ustedes, la velocidad de ese buque para hacer unas pocas millas náuticas iba a tardar lo mismo que en llegar toda la flota inglesa desde la isla Asunción hasta las islas en sí. No tenía sentido mover ese submarino hacia la Ciolla. En el folio 95 dice, ninguno de los destructores tenía confiabilidad suficiente como para enviarlos en esta misión o cualquier otra. Bien, acá está un poquito la justificación de por qué el Ara Piedrabuena y el Buchar abandonan al Ara Belgrano cuando es atacado el 2 de mayo de 1980. Pero claro, entonces cuando yo empiezo a ver que generales que pasaron a la posteridad como los grandes héroes del conflicto, que solamente eran bravos siendo cara pintada, pero que en las islas habían estado escondidos en un chaleco. O cuando veo que generales dicen hagan ruido cuando se ponen feas las papas de ritmo. U otros, por ejemplo, que dicen, le dicen a un tal Lagos, le ordené a Lagos, mire, hago poca de bamboya y ríndase. O sea, una vergüenza total. Era una vergüenza total. Todas estas declaraciones que yo estoy resumiendo, y para no aburrirlos, la hago como relato, están en las declaraciones que hizo el vicealmirante Juan Lombardo, como ya lo dije, en el cuerpo 1 de declaración. Y así como esta, uno empieza a leer y se empieza a desasnar un montón de cosas. Pero la más interesante de todas, para no aburrirlos con la foliación y todo lo demás, son las declaraciones del capitán Robas. Al capitán Robasio se lo había nombrado por su experiencia, perdón, por lo que me estamos dejando aquí. El capitán Robasio, por su experiencia, se lo había nombrado comandante de las fuerzas terrestres. Era el único capitán de fragata que tenía mayor capacidad de entrenamiento que inclusive todo el generalato que tenía todo. Entonces, dado esta experiencia, que además era el jefe del BIM 5, se lo dejó como comandante de las fuerzas terrestres, como dijera, y él era el que ubicaba a todas las distintas unidades o regimientos en los distintos montes, quedándose él en el centro de la olla para contener o dar apoyo a los posteriores combates. Había varias líneas de combate y por lo general un porcentaje de cada unidad estaba en esos puestos porque eran ubicaciones que no cubrían mucha capacidad. O sea, no, ponerte detrás de una piedra no te iba a asegurar la continuidad de la vida. Entonces, se mandaban cierta cantidad de hombres para que el menor número posible se viera afectado ante un ataque. Bueno, así fue que cuando se empezaron a proceder los ataques, y esto me tomó el trabajo de hacerlo listado por listado, no más del 30% de los hombres que pertenecían a cada unidad se encontraban en esos montes. O sea, que el 70% de los hombres estaban acantonados en Puerto Argentino, dentro de las instalaciones de la ciudad, o inclusive usaban mucho el cementerio y los galpones que había para almacenamiento de la logística. Y dije, bueno, pero ¿qué pasa acá? O sea, ¿dónde me estoy equivocando yo? Si a mí me están diciendo que para recibir pensiones, honores y medallas tengo que haber entrado efectivamente en combate, ¿dónde está
entonces la razón para que se nos niegue el mismo derecho a los que estamos acantonados en las 6 bases continentales, que no en el mismo volumen de acciones de combate hemos tenido, pero hubo posiciones, como la mía personalmente, que tuvo escaramuzas con inclusión. Entonces, y también está el caso de Barcos y González y otros tantos, y está, bueno, después si tengo tiempo voy a hablar más adelante de cómo se desarrollan las operaciones en continente, los famosos helicópteros que fueron eh, sobrevolaron Tierra del Fuego y uno de ellos terminó cañoneado por suerte con las unidades, terminó del lado chileno. Entonces, Discúlpame, también están los helicópteros de Puerto Santa Cruz, los 3 sí, 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 helicópteros de sí. Puerto Santa Cruz que figuran en el libro de la Brigada Mecanizada 11, que dependía del quinto Cuerpo de Ejército también. Sí. Es más, escucha esto, y hay un helicóptero que fue incendiado en Puerto San Julián, inglés, que estuvo custodiado por la gente de Artillería 11, de comandante Luis Pedrabuena, no sé si Ajá. sabía. Eso tengo, hay un camarada que está vivo y bueno, lo contó eso. Sí, 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 es tal cual como vos decís. Bueno, pero me estaba yendo del tema. Entonces, cuando me dicen que el capitán Rabasi había sido tan importante, dije, bueno, voy a buscar las declaraciones de este capitán, que realmente hizo honor a su pericia y logró que solamente todo el BIM 5 perdiera solamente 16 hombres, a diferencia de las otras unidades que perdieron muchas más. Las declaraciones del capitán Robasa son extensas, son más de 5 páginas, esas sí me las transcribí todas, no las leí todas, pero solamente hice extracto de las cosas que quiero resaltar ahora, que son las que dejan al descubierto, digamos, que somos iguales los hombres del continente a los acantonados en las islas. Porque en un momento se les pregunta al capitán Robacio lo siguiente, porque algunas cosas eran capciosas. Entonces se le pregunta, ¿estaba suficientemente comprobado que los ingleses no excedieron en ningún momento el efectivo de 8.000 hombres contra una posición de defensa que estaba en el orden de los 10.000 a 11.000 hombres? La defensa eran los nuestros. Porque se escucha siempre, toda vez que se habla de movimiento, que dicen, sí, pero el enemigo tenía una gran superioridad de efectivos. Y él dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Él dice que nunca se sintió superado por la cantidad de ingleses con los que se estaba enfrentando. Entonces, él hace un relato de cómo se movilizaban las tropas, no los quiero aburrir con eso. Y en un momento dice, bueno, pero ¿con cuántos efectivos entró usted en combate? Y dice él, siendo muy generoso, dice, bueno, considero yo que lo que tenía en mi posición, alrededor de 1.000 hombres, entre los que cuenta una compañía menos del regimiento 3, con el capitán Varela, que por su ubicación prácticamente combatió a mis órdenes. O sea, él, en el frente, él comandó a 1.000 hombres, sumando todos los que estaban en los distintos montes. Pero claro, él se había olvidado de algo, se había olvidado de un detalle, se había olvidado de los artilleros. Entonces, la declaración continúa. Él habla de problemas de comunicación, y no solo de problemas de comunicación con sus superiores, sino que de problemas de comunicación porque el resto de las unidades no tenían instalaciones de comunicación. Él era el único que tenía 4 líneas de comunicación, mientras algunas unidades no tenían ni siquiera una. Entonces tenían que usar la famosa posta, de mandar un milico corriendo, cagado para las patas, a mandar los partes, como si se tratara de un maratonista de Grecia, digamos, ¿no? Entonces, él en un momento hace mención a una discusión que se produce, que reúnen el día 10 de junio aproximadamente, en primeras horas de la madrugada, con
el general Quevedo, el GAC 4, el general Balsa, creo que era la actriz, y después estaba Zainuddin, que baja, aburrido de apostaban a la convención de presidente, baja a la reunión, y también se encontraba Roas. En ese momento, Zainuddin propone sacarle el mando al general Joffre y al general Dago y tomar ellos la posta porque consideraban que eran los cuatro que estaban combatiendo. A lo cual el capitán Raballo dijo, mire, mi coronel, yo acá he venido a combatir, no a sublevarme. Y pegó media vuelta y se abandonó la reunión. Lo mismo hizo Quevedo, y bueno, Balsa fue un poco más caballero y dijo que no era el momento y se dirigió a donde estaban sus baterías. Pero eso fue lo más bravo que hizo en el mundo. Después se le vuelve a preguntar, porque como él insistía en que tenía problemas de comunicaciones, a veces el jurado se ve que interpretaba que se refería a las comunicaciones verbales, y se refería a las comunicaciones telefónicas o telegráficas. Y le dice que sí, que había problemas, y que también había problemas con las reservas. Entonces le preguntan, ¿es sobre responsabilidad del mando de las fuerzas terrestres el general Joffre, en quien usted dice que el general Menéndez elevó la autoridad para conducir el combate? Con ese despliegue en esta zona y los medios, que se dice 12.000 hombres, 12.000 hombres en las islas, según las declaraciones, ¿es escasamente un tercio de eso? Y él dice, es la realidad, es la verdad, 3.000 hombres combatiendo. Ahí se acordó de incluir a la gente de la artillería, que recibían, por supuesto, el fuego real, el fuego de diversión de las tropas y de la armada inglesa. Entonces, yo seguí buscando y dije, no puede ser que yo me esté diciendo que solamente 3.000 hombres combatieron, cuando más de 16.000 ya estaban cobrando las pensiones. Pero claro, después me di cuenta que eso estaba circunscrito a las dos islas, ¿sí? Y entonces dije, bueno, vamos a seguir buscando algo que ratifique lo que dice Stein. Entonces yo después encontré un mapita, que es este que está acá, un mapita, que este está sintetizado, el original. Después pasámelo, Miguel, después pasámelo que yo lo voy a subir al video. Sí, el original, después yo lo tengo que buscar, lo tengo en otra máquina, no lo tengo acá. No hay Es problema. un señor que se llama Eduardo Tordesillas, que se tomó el trabajo de armarlo de acuerdo a las declaraciones de las tropas británicas. O sea, ese mapita no lo confeccionamos. Y ese mapita decía que los hombres que los ingleses habían tomado prisioneros o inclusive haberle dado curaciones por haberle capturado o herido, no sumaban más de 3.374. Entonces dije, bueno, entonces acá está la verdad. O sea, Robacio en aquel momento no mintió, dijo que había combatido con no más de 3.000 hombres, coincidentemente más o menos 100, 200, 300 hombres con mapita del señor Eduardo Torrecilla, que se tomó el trabajo de hacer una investigación con los datos dados por los británicos. Y dije yo, bueno, eso ya para mí es suficiente. Lo tengo todo escrito para el día que me toque declarar delante de un juez, porque yo también estoy peleando por la vía judicial y reconocimiento. Tengo acciones quizás son mínimas para todo lo que se hizo en las islas, pero tengo acciones para comprobar, y en el caso de que se me quiera descalificar, entonces voy a pedir que se me dé lugar a presentar todas estas pruebas donde más de 8.500 hombres en las islas estaban acantonados igual que nosotros. Tal cual, tal cual. Igual quédate tranquilo que estos muchachos de pico nada más, porque vos lo invitás a hacer una charla y bueno, nunca tienen tiempo, ¿viste? O sea, son todos malos de pico. Sí, yo te digo la verdad, yo desde un principio cuando empecé a investigar, yo buscaba datos para decir, bueno, voy a buscar herramientas. Por un lado,
que justifiquen la importancia de las bases, que los tengo, no los quiero aburrir y creo que 40 minutos no me alcanzarían para leer todo la investigación que tengo. Y digo, yo creo que estos muchachos se merecen más de lo que están recibiendo. Y cuando me arrimé a querer preguntar cuáles eran los requisitos, lo primero que me dijeron fue casi igual. Entonces yo ya me molesté. Y entonces cuando me dijeron casi hoy, empecé a buscar, empecé a ver qué tan activos habían sido, de acuerdo a... Y me llegaron muchísimas sorpresas. La verdad que me avergüenzan a mí y a esa gente que ahora anda por la calle con una neocito y cobrando la pensión, cuando estuvo haciendo la mate los papeles de señor Dino en las casillas que ellos tomaron de los ciudadanos de la zona de crecimiento. Porque ahora le explico, no me acuerdo dónde lo tenía, pero eso está bien relatado. Sí, acá lo encontré. Acá está lo que te contaba hace un rato. En Puerto Argentino, el texto dice así: en Puerto Argentino hubo un momento de tensión en horas previas a los combates principales desarrollados en los distintos montes, inclusive discusiones entre los referentes de las distintas armas. Está la discusión cuando el teniente coronel Mohamed Senelí propone relevar a Menéndez y Joffre por su ineptitud, para la cual el capitán Robazo manifiesta que fue a la isla a combatir, no a sublevarse. Y eso iba a ser, y el teniente coronel Balsa a cargo del A3. Mientras que un alto porcentaje del RI-25 queda en Puerto Argentino, dentro del trazado urbano, y solo la compañía C a cargo del teniente Tevez es enviada a Darwin. Bien, ¿y qué dice de Señandín? De Señandín dice: fue públicamente conocido, lo sabían todos los oficiales, que Señandín y sus oficiales habían ocupado una casa, viviendo durante el conflicto en distinta situación que el resto, asegurándoles a su tropa permanecer en el caserío. Pero luego se jactaría del heroísmo de su unidad que combatió en Darwin. Bueno. Y en un párrafo, en su propio libro, Robacio le dedica y dice: respecto del ejército en general, obviamente en alusión a la unidad del coronel Segundo, podrían haber rendido mucho más luchando que mirando. Bueno, como que le dijo Robacio, que fue el que se quemó los pasteles, suficiente. Para mí, esa frase en el libro de Robacio ya me dio por sentado que todo conjugaba, todo coincidía. Su declaración en el informe Ratner, que fue en 1973, su libro no lo escribió enseguida, e inclusive su libro lo promocionó su hija de por muerto. Los mapas cartográficos de Eduardo Torresisa a mí ya me dejaron claro, más otras informaciones que he logrado conseguir, que solamente más de 3.300 hombres en las dos islas, porque después los de Fuerza Aérea han saltado enojados, son un cabreo de los pilotos y las fuerzas de la Fuerza Aérea propiamente dicha. Porque en las islas había artillería antiaérea de ejército, marina y fuerza aérea. Yo con esas armas no me meto. Algunas fueron más y otras menos atacadas. Y después tenemos una perlita, que ella yo siempre leí. Tenemos el amigo Robles, creo por el apellido, ¿no? Un muchacho de la zona de Buenos Aires, del sur. Creo que es el presidente de la Federación Provincial. De la provincia de Buenos Aires, que es de La Matanza. Claro, él es del rango de Farda. Bueno, el rango de Farda, solo tenemos todo por acá, él estaba en el GA3, que no lo voy a encontrar ahora. Bueno, resulta ser que la batería B, o no creo que era la batería C a la que él pertenecía, quedó fuera de servicio al segundo día porque había sido mal emplazada y con la grava en la tierra de las islas, el cañón no se podía estabilizar, entonces quedó fuera de servicio al segundo día. O sea que él dice que combatió incansablemente, no sé, no tengo registro, porque inclusive si vos consultás, como yo te decía, la perla austral, hay otros hombres donde el GA3 dicen combatió tal y tal fecha,
convirtió en tal lugar, tal y tal fecha, y el casillero de él está vacío. Entonces, bueno, esa es la gente que a mí no me gusta. En lugar de solidarizarse, lejos de eso, ni siquiera teniendo los laureles, se pone de nuestro lado. O sea, ya lo voy a encontrar el papel y te lo voy a mandar también. Porque justamente lo encontré buscando y yo te digo la verdad, no sé si la famosa, esa página que se llama La Tabla Austral, me estará bloqueada para pedir de algún amigo, porque la información era muy rica, inclusive de algunos hay fotos. Yo la encontré esa página porque yo andaba buscando, quiero hacer un informe especial para las víctimas del Belgrano, porque dicen que en 2012, hasta el 2012 había contabilizado 323 muertos, pero dicen que en el 2012, en un viaje de rompehielos, que no sé si será el Irizar, Antártida, se había encontrado un gomón con 3 hombres congelados. Pero nunca se develó y nunca se los incorporó a los 323. Y yo dije, bueno, no está tan errado el capitán médico Eduardo Herding, que yo una vez compartí un archivo y lo tengo que buscar, pero tengo en otra máquina. El capitán Eduardo Herding fue el encargado de hacer el informe de todas las novedades del hospital que estaban así. Y es tremendamente curioso la cantidad de hombres que se enfermaban en crisis que derivan del frente de combate. Después empecé a ver un apartado que se llama el apartado de los autoheridos. Bueno, ¿qué es el autoherido? Para el que no entiende, es aquel que se pegó un puntazo con la bayoneta o se pegó un tiro en la pata, ponerle un tiro en la pata. Había muchos. El capitán Eduardo Herring hace un informe porque él siempre invitado a las reuniones anuales que hacen en Gran Bretaña, para se juntan a hablar de todas las guerras, bueno, de las que más se hablan es de Malvinas porque fue la última, también la más reciente. Van varios veteranos invitados ahí. Tengo entendido que con todo lo va a afectar. Pero bueno, la visita de Herring es muy valiosa, como lo fue en su momento el capitán Robasi. Por suerte siempre lo llevaron así, había una cuota de veracidad y de sensatez. Y él había arribado a la suma de 664 muertos en el conflicto. O sea, todos los que habían muerto en las islas y en el entorno de las islas. Él no había excluido a nadie. Sí, no estaban contabilizados los 17 de continente. Entonces que yo hace como 3 años que vengo pidiendo que no son 649, que son 664, de acuerdo a los partes del capitán médico Eduardo Ferri, más los 17 de continente. Pero bueno, creo que me voy a morir y no me van a dar bola. No van a reconocer ese archivo, que inclusive no lo hice yo lo único que hago es repetir lo que encuentro. El capitán Ferri se pone el trabajo de escribirlo y de exponerlo en Gran Bretaña. Yo solamente lo encontré y dije, puta, no son 649, son 664. Ya en las islas nomás hay más gente de la que se reconoció. Bueno, es apasionante encontrar cosas de conflicto. Me puse a tratar de investigar unidad, o sea, base por base, pero la verdad que el tiempo que me queda después del trabajo no es tanto como para dar un informe serio. Me apasioné muchísimo con las sanciones en las islas, o sea, como dije, bueno, somos iguales, voy a seguir investigando las islas, ¿qué pasó? Porque Totalmente. Claro. Sí, es sí, lo, sí, sí. es lo que Es dije más, al principio. es más, se hablaba también, yo no sé si será verdad o no, pero es un comentario a voces, que hubo mucho, o sea, no muchos, pero hubo personal militar que a raíz de enfrentamiento con ingleses habrían caído en el continente y los contabilizaron como caídos en Malvinas. No sé, eso es un comentario que se escucha, yo no lo puedo afirmar ni confirmar. Pero bueno, yo escuché de alguien decir eso, ese tema. No sé si escuchaste algo vos. No, me entero ahora. La verdad que no. Sí sé que hubo muchas perlitas,
gente que fue de polizón, demás. De hecho, el jefe de mi unidad, el teniente coronel Felipe Mataroni, se fue de polizón, y después vino acá y estuvo preso, porque andó solo, o con 3 o 4 milicos, pero él no tenía orden de ir, porque de hecho no fue con la unidad. O sea, encontró un lugar en una Hércules y se subió, y como él hubo varios que fueron de polizones, y también hubo varios que aprovechaban los Hércules que volvían y se saltaban. Hay un informe sobre el que estoy detrás, en el que solo he conseguido resúmenes y fotocopias muy difusas, que es el famoso informe Cali. El informe Cali es el que está preocupando a muchos generales, como le pasó a Madrid, porque como eso había salido a la luz, eran más de 600 expedientes que daban después a juicio sumario o juicios como penales, por distintos maltrato, abuso, exceso de órdenes, abuso de autoridad, inclusive abuso sexual. Bueno, entonces, con más de 690 expedientes, todos tienen nombre y apellido, porque cada nombre es algo, y indica a alguien. Y entre esos 690 también están los nombres de los desertores. Y bueno, estoy detrás de eso, porque es un material interesantísimo, no con el ánimo de denunciar a nadie, ¿no? Porque eso ya cada particular sabrá si lo tiene que hacer o no lo va a hacer. Particularmente yo, en mi base, en mi posición, vi parte de esas cosas. Yo también. Es más, pero yo la verdad, te digo la verdad, yo lo entendí como que era inevitable en ese momento, en el contexto en el que estábamos, y nunca me quedó, digamos, ni el resentimiento, ni la maldad, ni el encono de ir y denunciar a un superior. Y yo he visto a compañeros estaqueados, y mi compañero no denunció a nadie. Se la comió como un garrón del momento, reconoció que se había cometido una pelotudez y se hizo cargo, pero sé que otros casos han sido más graves, y bueno, está bien, respeto que cada uno hizo si lo tiene que hacer, pero ya te digo, que se destapara el informe Calvi, eso fue lo que preocupó a muchos. Bueno. Claro, escúchame, ¿qué te iba a decir? El tema es, con respecto a lo que son los estaqueos, yo creo que es más, si aplicás el Código de Justicia Militar, es el fusilamiento, tengo entendido, con respecto a las personas que no cumplen las órdenes en tiempo de guerra. ¿Viste? Eso, bueno, habría que revisar el Código de Justicia Militar. Pero tengo entendido que se paga con fusilamiento, dormirse de imaginaria en época de guerra. Pero bueno, sí, ¿vos tenés un ruido ahí atrás? No, salvo que sea de la máquina, no tengo prendido nada, ¿no? Porque parece un ruido de fritura, ¿viste? Y se confunde con agua, ¿viste? No sé si vos escuchás algo. No, yo siento el motor de la máquina nada más. Tengo el celular cerca, pero no está tan cerca de la máquina tampoco. Ah, está bien. Bueno, no, por otra vez estamos con Enrique Mangol, sí, y automáticamente, secretamente, se quedó tildada la computadora, ¿viste? Pero bueno, no sé si habrá sido por la computadora mía, que no creo, pero bueno. Esto a veces pasa cuando uno cuenta la verdad, ¿viste? El tema es así. Bueno, Miguel, muchas gracias por tu informe muy completo. Yo no quise hacer ninguna pregunta porque creo que está, de más está lo que has explicado, muy claro, muy correcto. Y bueno, seguimos luchando. Yo te comento, yo he pedido informes a Defensa con respecto al avión de Puerto Santa Cruz del día 23 de mayo del año
en 1982, que le hicieron la apertura de fuego la gente del GADA 121, donde estuvo Enrique Mangol, Sergio Avellano, los camaradas. Bueno, ese avión no fue identificado, yo pedí información a la Armada dice que no tiene nada. Entonces, si no tiene nada, obviamente ese avión no era argentino. Se supone de que hay documentación que no puede ser quemada. Lamentablemente se ha visto como, por ejemplo, yo he pedido los libros de guardia en los expedientes, como por ejemplo el 35, Regimiento de Infantería 35 de Rospentec, Regimiento de Infantería 24, los cuales fueron quemados en un accidente. Estoy esperando que me informen con relación a ver si hicieron actuaciones o no. También es muy curioso porque en esos lugares se han denunciado la detención de comandos ingleses. También hubo detenciones de comandos ingleses en Río Turbio, de parte del Escuadrón 43 de Gendarmería Nacional. Da también la casualidad que también se quemaron parte del escuadrón. También con esa misma fecha pedí el libro de guardia de la policía del Río Turbio de Santa Cruz. También estaba desaparecido, ¿viste? Muchas desapariciones sospechosas dan y que llaman demasiado la atención en cómo el Estado argentino ha pretendido borrar nuestras acciones en el continente. Y yo la otra vez hablaba en un video anterior sobre los acuerdos de Madrid 1 y 2, y yo creo que ahí está el tema, que da para hablarlo en una próxima vez. Así que bueno, no sé si querías agregar algo más, Miguel. No. Si hay una próxima vez, si querés, podemos hablar un poco más específicamente, dar más detalles de las operaciones. Como yo dije, como mínimo hubo 4 operaciones intentadas por los ingleses, de las cuales se llevaron a cabo 2, así que eso todavía estaría bueno abordar. A veces aparecen perlitas que unos conocen y otros no, y que se pueden aportar a la veracidad de nuestros dichos. A mí me llama la atención cómo pueden medianamente decir que en el continente no pasó nada. Y eso que estos hechos, o sea, estas 17 personas que murieron, justamente murieron a raíz de un determinado eso que se dio en ese momento. En algunos se llevó más vidas, en otros se llevó menos, pero yo me acuerdo del caso porque estábamos cerca, el subteniente Abraham, que con un alambre acelado en un río. O sea, no se tiró de noche a nadar y no era tan estúpido como para llevarse por delante un alambre. Pero bueno, hubo ahí un amigo nuestro, como digo yo, que se tomó el trabajo junto con el coronel Balsa de revisar los listados, y ellos decidían así a dedo, esto sí fue un hecho de guerra, esto no fue un hecho de guerra. Ellos inventaron el famoso decreto, que en realidad es un boletín interno del ejército. Ellos decían, no, esto es accidente, esto no es accidente, esto es accidente. Todo lo que pasó en el continente fue un accidente. Total. Y viste, lo que surgió del informe de la pericia del helicóptero, no sé si la viste vos, que donde se habla sobre las causas está todo borroneado. Y como es un documento público, no puede estar borroneado. No, obvio. Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Bueno, Miguel, ya te voy dejando, estás invitado por una próxima vez. La verdad que es un gusto tenerte acá en el canal. Y bueno, nosotros queremos contar la verdad de lo que pasó en el continente, acá algunos detractores que lo único que hacen es criticar, porque la verdad que a veces les contesto, yo otras veces no, ya en realidad no les voy a contestar más, porque la verdad que no se esconden en nombres que no dicen nada, y yo creo que si se esconden en nombres que no dicen nada es porque no hicieron nada, y la verdad que si son reconocidos, yo creo que dejan mucho que desear lo que han hecho. Bueno, Miguel, buenas noches, te dejo descansar, gracias a todos. Esto ha sido
Tras su manto de neblina en 1982. Abrazo grande, Miguel. Nos vemos. Chao, chao. Muy bien. Gracias.